Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy hablaremos sobre dos personajes muy importantes y controvertidos en la informática, los hermanos Pavel y Nikolai Durov. Sí, como lo oíste, hablaremos de ambos, y aunque en el título solo mencioné a Pavel, su hermano Nikolai también tuvo mucha importancia, por lo que no lo dejaremos de lado. Antes de seguir, recuerden que es importante suscribirse y activar notificaciones, ya que este video es solo el primero de varios sobre personajes controvertidos en la programación. Así que mantente al pendiente porque los siguientes personajes darán mucho de qué hablar. Pues ahora sí, comencemos. En los últimos años hemos escuchado y leído acerca de distintos programadores, periodistas y activistas que han expuesto casos de corrupción, espionaje y vigilancia gubernamental. Pero raras veces lo hemos oído a voces de los desarrolladores y directores de las grandes compañías, pues casi siempre están involucrados con el gobierno. Pero, ¿qué tal si te dijera que uno de estos directores y creadores de aplicaciones desafió a un gobierno entero para defender la privacidad de sus usuarios? Pues en este video hablaremos de la vida de uno de los personajes más excéntricos del internet, un personaje y su hermano que a pesar de ser uno de los 10 hombres más ricos de Rusia, no tiene posesiones materiales más que la ropa y las maletas que se lleva en cada viaje. Un hombre que no tiene casa ni automóvil, pues se la pasa viajando entre distintos países para atender los asuntos de su compañía de mensajería, la también controvertida aplicación Telegram. Revisaremos el caso que le llevó a tener su casa rodeada por el SWAT ruso y agentes de la sucesora de la KGB. También mencionaremos la relación que tuvo la antigua plataforma de este señor con una serie de protestas en algunos de los países más autoritarios del mundo, en especial en Ucrania, lo que de manera indirecta inició la tensión entre ese país y Rusia. Los hermanos Pavel y Nikolai Durov son dos programadores y empresarios de origen ruso conocidos por crear dos de las más grandes aplicaciones de comunicación en Internet, el sitio o red social VK y la famosa aplicación de mensajería Telegram. VK proviene del ruso Vkontakte y se traduce como en contacto, aunque en este lado del charco simplemente se le conoce como el Facebook ruso. Nombre bastante acertado, ya que, por cierto, esta red social es bastante similar a la famosa red de Zuckerberg. Por otra parte, Telegram no necesita mucha presentación, ya que se volvió famosa tras la polémica por el cambio de las políticas de privacidad en WhatsApp. Sin embargo, a pesar del éxito repentino de Telegram, los Durov no se volvieron tan famosos como su homólogo estadounidense Mark Zuckerberg. Al contrario, su figura se volvió aún más misteriosa. Pero, ¿quiénes son en realidad estos dos muchachos? ¿En qué polémicas se han visto envueltos? Primero, remontémonos un poco a su origen. Ambos hermanos son hijos de un prestigioso profesor de literatura clásica, y aunque nacieron en San Petersburgo, Rusia, en ese entonces llamado Leningrado, ya que nacieron antes de la caída de la Unión Soviética, ambos hermanos se fueron a vivir a Italia desde muy corta edad debido al trabajo de su padre. Se sabe que ambos hermanos hablan, además del ruso, italiano e inglés, y además Pavel ha afirmado poder leer y entender español, aunque no pueda hablarlo. También se sabe que ambos hermanos son extremadamente brillantes. Los dos aprendieron a programar desde muy corta edad y en el caso de Nikolai, también ganó varias medallas en concursos matemáticos durante distintas etapas de su niñez. Sin embargo, lo más relevante de su historia ocurre en 2001 durante su regreso a Rusia para estudiar la universidad. Pues en estos años, Pavel empezó a experimentar creando diversas plataformas y foros para conectarse con sus compañeros de universidad. El primer sitio público creado por Pavel fue la página durov.com a principios de 2006, la cual creó con el propósito de que los estudiantes de su universidad pudieran compartir libros y documentos a través de la red, para que así todos tuvieran acceso a ellos sin necesidad de comprarlos, es decir, piratería. Pero no lo tomen a mal, ya que la ideología soviética, que aún perdura en muchos de esos países, promueve una libre difusión del conocimiento,
en especial el científico, lo cual es una tendencia en muchos informáticos de origen exsoviético, tal como Alexandra Elbakian, de quien ya hablaremos en otro video. De hecho, en diversas entrevistas, el propio Pavel ha reconocido que él es de ideas liberales y no está muy de acuerdo en que el conocimiento sea motivo de negocio, lo cual es una postura muy razonable, y más aún cuando los estudiantes son de bajos recursos y no pueden acceder a materiales de estudio. Aunque este no es el caso de los Durov, pues ambos venían de una familia relativamente acomodada, y la universidad en que estudiaron es una de las más prestigiosas de Rusia. E incluso uno de sus mejores amigos es hijo de un importante empresario y fue justamente el que financió sus primeros proyectos. Si lo pensamos bien, su situación se parece mucho a la de Mark Zuckerberg. No por nada, los medios llaman a Pavel Durov el Zuckerberg ruso. La página durov.com pronto empezó a crecer en popularidad, por lo que decidió ampliarla a un foro de comunicación entre estudiantes, con lo que se nota otra vez el paralelismo con Facebook en sus primeros días. En poco tiempo, además de los estudiantes, se sumaron los profesores y familiares de alumnos, con lo que el foro creció aún más y dejó de ser un simple canal universitario para convertirse en una red que involucraba a gente de casi toda la ciudad. Esto llamó la atención de un periódico local, quienes publicaron un artículo en línea al respecto. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Estados Unidos, un joven Zuckerberg veía su propia red crecer exponencialmente. Esto hizo que Vyacheslav Mirilashvili, un viejo compañero de clase de Pavel, se interesara en el foro de los Durov tras leer el artículo online del periódico local, pues vio que el proyecto tenía un enorme potencial y podría convertirse en la versión rusa del recién nacido Facebook. Y no se equivocó, pues tras una fuerte inversión de millones de euros por parte del padre de Vyacheslav, la nueva red social creció muy rápido y en menos de un año alcanzó el 1.000.000 de usuarios, algo bastante sorprendente para la época. Respecto a Mirilashvili y su padre, solo diremos que el padre es un importante empresario de origen georgiano-israelí, dueño de múltiples casinos en el este de Europa, acciones en pozos petroleros y también un fuerte inversor en el campo de la tecnología, por lo que los Durov no tuvieron problemas económicos para hacer despegar la plataforma. Cuando juntas mentes brillantes con grandes cantidades de dinero en algún proyecto, no hay otro resultado más que el éxito asegurado. Así fue como surgió el 19 de enero de 2007 la red social VK, homólogo ruso del famosamente conocido Facebook. Pese al éxito de VK, los hermanos siguieron manteniendo un bajo perfil. El propio Pavel ha afirmado en diversas entrevistas que él no se siente más feliz ahora que tiene dinero y que su vida no mejoró realmente. No hay que olvidar de quién estamos hablando, de un genio cuyo mayor propósito en la vida era convertirse en un tótem del internet, tal como él lo dijo en otra entrevista, o en una especie de Neo de la trilogía Matrix, lo cual ha reflejado perfectamente en sus escasas apariciones en público, en las cuales siempre sale con una gabardina negra y un estilo simple que nos recuerda al buen Neo. Sin embargo, los eventos importantes y escándalos en los que ha aparecido son pocos, recalcándonos la excentricidad del empresario. Eso sí, todo el mundo volvió a verlo cuando en una celebración de la compañía VK, a Pavel se le ocurrió lanzar billetes por la ventana, dando a entender que él no trabajaba por dinero. Al principio no sabíamos qué hacer con tanto dinero. Intentamos enterrarlo, romperlo en tiras y quemarlo. Pero finalmente decidimos regalarlo. Y no satisfecho con esto, al ver que los billetes se quedaban en las cornisas del edificio por culpa del viento, se le ocurrió doblarlos en forma de avioncitos, para que volaran y llegaran al suelo. Esta referencia se encuentra aún hoy en día en el logo de Telegram, por si te preguntabas cuál es el origen de este famoso avioncito de papel. Tras el pequeño escándalo de los billetes, Pavel se disculpó y dijo que no imaginaba el frenesí de la gente por agarrar los billetes. Y en una posterior entrevista dijo que ya no volvió a hacerlo porque comprendió que mucha gente la pasaba mal económicamente
y podían convertirse en unos completos salvajes por un poco de dinero. No me imagino cuál sería su reacción al ver que en mi país hay gente que mata por un celular. Pero bueno. Después de esto, los hermanos dieron poco de qué hablar y pasaron desapercibidos durante algún tiempo, a diferencia de su contraparte estadounidense Zuckerberg, que tomaba más y más fama. El mundo volvió a hablar de ellos hasta 2014, cuando vinieron problemas internos en VK y el gobierno ruso se vio involucrado debido a las protestas en Ucrania. Todo mundo se imagina que al tener una red social tan grande como Facebook, o VK en el caso de Pavel Durov, las cosas son fáciles y el éxito te va a seguir a donde quiera que vayas. Pero al estar enfrente de una inmensa red social, llegan responsabilidades demasiado grandes, pues las redes son el medio perfecto para que la gente se organice y se pueda desestabilizar un país entero. No hace falta recordar los sucesos del 2020 en el Capitolio, en el cual un grupo de fanáticos, en desacuerdo con los resultados electorales, organizaron un gran atraco por medio de Parler, una plataforma de la que seguramente no te acuerdes. O peor aún, el caso de Cambridge Analytica y la venta de datos de Facebook, que supuestamente llevó a la manipulación de la opinión pública en las elecciones presidenciales de 2016. VK no fue la excepción y se vio envuelta en conflictos sociales aún más grandes que los de Estados Unidos, y a día de hoy el mundo entero sigue sufriendo las consecuencias de estos eventos. Si no vives debajo de una roca o en una cueva, seguro te habrás enterado del conflicto entre Rusia y Ucrania, que en este 2022 llegó a una etapa crítica. Pero el conflicto en realidad empezó en 2014, cuando el pueblo ucraniano sacó del poder al presidente prorruso Viktor Yanukovych, a favor de un gobierno más europeo. El cambio a este nuevo gobierno fue el inicio de una serie de desacuerdos entre Rusia y Ucrania, que fueron empeorando con el paso de los años, hasta que finalmente, en este funesto 2022, las cosas se salieron de control. Todo empezó con una serie de protestas en Ucrania, en las que la gente quería derrocar a un presidente corrupto y autoritario. Y tal como te has de imaginar, muchas de estas protestas fueron organizadas por las redes sociales, principalmente VK. Y así es como un simple proyecto para compartir libros y artículos universitarios, sin querer se convirtió en un arma que derrocó un régimen, y años después llevaría a una guerra. Por supuesto, Pavel jamás habría imaginado que las cosas llegarían tan lejos, y esto nos enseña una vez más el gran poder que tienen las redes sociales. Esto no es lo único en que se vio involucrada la red VK, pues además de las protestas en Ucrania, ciertos grupos opositores y disidentes políticos en la propia Rusia empezaron a convocar a movimientos similares, y pronto VK se convertiría en un medio alternativo para que los periodistas en contra del gobierno ruso empezaran a difundir información sobre la corrupción en ese país. Pero las cosas con VK ya estaban calientes desde 3 años antes, pues en 2011, tras las elecciones presidenciales de Rusia, diversos grupos opositores denunciaron una serie de irregularidades en el proceso electoral. Por supuesto, esto no le agrada al Kremlin, por lo que decidieron tomar cartas en el asunto, y fue entonces cuando se dirigieron a Pavel, en ese entonces CEO de la compañía. En una carta se le pidió que entregara los nombres e información personal de los opositores políticos de los diversos grupos de VK. Aquí es cuando el mundo conoce una faceta nunca antes vista de Pavel Durov, la de un férreo defensor de la privacidad digital, y aunque sabía que sus acciones tendrían consecuencias, decidió declinar la solicitud del gobierno, y en cambio solo publicó en sus redes sociales a modo de burla una foto de un perro sacando la lengua, desafiando a su gobierno y dejando muy en claro que no entregaría por ningún motivo información personal de ningún usuario. Lamentablemente, las cosas no salieron muy bien, pues su casa pronto se vio rodeada por un escuadrón especial de la policía, el equivalente ruso al SWAT, y por agentes de seguridad del gobierno, agencia que por cierto es la sucesora de la antigua KGB. Por suerte para Pavel, él estaba solo en casa,
y tal como lo ha contado en algunas entrevistas, no abrió la puerta y la policía se retiró después de una hora. En ese momento quedó muy en claro que el gobierno no estaba jugando y que tarde o temprano se vería obligado a ceder ante sus peticiones. Pese a esto, Pavel se mantuvo firme en su decisión de proteger la privacidad e información de los usuarios, e incluso en 2012 publicó una foto enseñando el dedo medio en respuesta a los múltiples intentos de las agencias del gobierno por comprar su compañía. Pero sus intentos no nos servirían de mucho, pues poco a poco los principales accionistas de la compañía, incluidos los Mirilashvili, irían vendiendo sus acciones, y en poco tiempo el núcleo de VK estaría conformado por empresarios cercanos al Kremlin. Los Mirilashvili vendieron sus acciones en 2013, y poco a poco le siguieron los demás fundadores e inversionistas de la compañía. Incluso el propio Pavel vendió sus acciones en diciembre de 2013, aunque conservó el puesto de CEO o director durante las protestas en Ucrania del 2014. Sin embargo, cada vez le era más difícil tomar decisiones, pues los nuevos inversionistas metían presión constantemente solo para complacer al gobierno. Debemos tomar en cuenta que un CEO, a pesar de ser la máxima autoridad de una compañía, aún está bajo el designio de los inversionistas, pues ellos son los que proporcionan el dinero. Finalmente, Pavel Durov fue destituido de su cargo como director el 21 de abril de 2014, en respuesta a una carta de renuncia que él había publicado el 1 de abril, a pesar de que el 3 de abril él mismo dijo que solo era una broma de Día de los Inocentes. Esta broma fue el pretexto perfecto para que los altos cargos de la compañía, cercanos al presidente Putin, removieran a Durov de su cargo. Sin embargo, él mismo afirmó que ya no había nada que hacer, pues la presión interna y la falta de libertades le impedían seguir manteniendo su compromiso de preservar la seguridad de sus usuarios. Las cosas llegaron tan lejos que incluso se le pidió a la compañía entregar información de los líderes de las protestas pro-europeas en Ucrania. A Durov no le pareció correcto que los datos de usuarios fueran entregados al gobierno sin siquiera una orden judicial, por lo que dijo que no se involucraría más en las nuevas directivas de la empresa. Semanas después de la renuncia de Pavel Durov, él partió al exilio, sin intenciones de regresar a su natal Rusia, ya que considera que el ambiente en su país no es el adecuado para hacer negocios. A su partida, los cambios en la red se empezaron a notar, pues los diversos grupos de oposición en VK empezaron a ser censurados, y a algunos de los líderes opositores les fue mal, pues la compañía entregó su información al gobierno. En definitiva, VK se volvió tan poco fiable como Facebook, o incluso peor, ya que los usuarios al parecer pueden ser monitoreados y arrestados por el gobierno con facilidad, e incluso algo tan simple como dar like en un grupo o página antigobierno te puede meter en problemas. Incluso hace unas pocas semanas, en el canal oficial de Pavel Durov en Telegram, él hizo una publicación al respecto de la situación en Ucrania y cómo fue que partió de Rusia. Aquí está la publicación y básicamente, si lo traducimos, dice lo siguiente: si sigues mis publicaciones, debes saber que por parte de mi madre, mi familia viene de Kiev. Su nombre de hecho es ucraniano y al día de hoy todavía tenemos parientes viviendo en Ucrania. Esta es una razón por la que este conflicto es personal para mí y para Telegram. Bueno, están preocupadas acerca de la seguridad de Telegram para los ucranianos, debido a que una vez viví en Rusia. Déjenme decirle a esas personas cómo fue que mi carrera en Rusia terminó. 9 años atrás, yo era el director de VK, que era la red social más grande en Rusia y Ucrania. En 2013, la agencia de seguridad rusa me pidió que yo les entregara los datos privados de los usuarios ucranianos de VK que estaban protestando contra el presidente prorruso. Yo rechacé cumplir con esas peticiones debido a que podría ser una traición hacia los usuarios ucranianos. Después de eso, fui despedido de la compañía que yo fundé y fui forzado a dejar Rusia. Perdí mi compañía y mi hogar, pero lo haría otra vez sin remordimiento. Sonrío todavía con orgullo cuando leo el post de VK que publiqué en abril de 2014.
se muestran las órdenes de la FSB, o sea de la Agencia de Seguridad, y mi respuesta hacia ellos, un perro con una sudadera. Cuando yo desafié sus demandas, los golpes fueron altos para mí personalmente. Yo todavía estaba viviendo en Rusia y mi equipo y mi vieja compañía todavía estaban basados en ese país. Muchos años han pasado desde entonces. Muchas cosas han cambiado. Yo ya no vivo en Rusia, ni tampoco tengo compañías o empleados ahí. Pero una cosa sigue siendo igual. Todavía permanezco del lado de los usuarios sin importar qué. El derecho a la privacidad es sagrado, ahora más que nunca. Con esto se nos muestran las situaciones por las que el señor Durov tuvo que partir de su país y nos aclara una vez más que su compromiso es con la privacidad de los usuarios, la cual es la principal filosofía de la plataforma Telegram. Pareciera que el asunto de Beca fue el fin de Pavel Durov, pero recordemos que unos meses antes ya había vendido sus acciones, por lo que aún tenía suficiente dinero para empezar nuevos proyectos. Desde la redada en su casa en el 2011, Pavel ya sospechaba que el gobierno lo espiaba, pues el cateo ocurrió pocas horas después de que se comunicara con su hermano Nikolai para hablar de la carta que le mandó el gobierno. Por esta razón, empezó a planear junto con su hermano el desarrollo de una aplicación que encriptara los mensajes y así poder evadir la vigilancia gubernamental. Recordemos que Nikolai, además de ser programador, es un erudito matemático, por lo que tenía los conocimientos y técnicas de encriptado necesarias para desarrollar una aplicación 100% segura. O bueno, casi, porque recordemos que no hay nada 100% seguro en las redes. Para el 2013, la aplicación ya estaba casi lista, y es lo que hoy en día conocemos como Telegram. Durante el exilio, Pavel desarrolló un estilo de vida aún más excéntrico y se aisló más de lo que ya estaba. Poco se sabe de él desde entonces, y en las pocas entrevistas que ha dado, menciona que primero adquirió la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, un pequeño país en el Caribe, por medio de una donación de $250,000 a la industria azucarera de ese país. Una donación que es poca en comparación al $1.000.000 que donó en 2011 a la Wikipedia. Gracias a su nueva nacionalidad, le es más fácil viajar entre países y establecer sus negocios, ya que algunos países han cerrado sus puertas a Rusia en los últimos años, incluso desde antes del conflicto en Ucrania. Además de adquirir una nueva nacionalidad, también aseguró unos $300 millones en un banco de Suiza, porque uno nunca sabe cuándo los pueda necesitar, ¿verdad? Respecto a su ideología, él mismo ha dicho que sueña con un mundo sin gobiernos ni países, donde exista una mayor libertad y sobre todo en el ámbito empresarial. Además de eso, está en contra de los impuestos y ha señalado que los países europeos tienen impuestos demasiado altos como para que pueda prosperar el sector empresarial. De igual modo, se ha mostrado inconforme con las voraces corporaciones estadounidenses y ha reafirmado en varias ocasiones que jamás venderá Telegram a Silicon Valley, ya que si lo hace, se verá obligado a seguir las políticas de privacidad de las empresas occidentales a quien tanto critica. Recordemos, a Pavel Durov no le interesa el dinero, él solo quiere reconocimiento y se conforma con que su producto sea rentable. Se describe a sí mismo como un libertario, taoísta y arquitecto de su propio destino. Las pocas veces que se le ha visto, lo ha hecho con un traje que recuerda a Neo de Matrix, lo cual nos habla mucho de sus ideas antisistema. Debido a su inconformidad con Rusia, Europa Occidental y Estados Unidos, la sede principal de Telegram se encuentra actualmente en Dubái. El modelo de negocios y la organización interna de la compañía es todavía un misterio, debido al gran hermetismo de los hermanos Durov. Pavel ha afirmado que hay alrededor de 20 o 30 empleados en sus oficinas, pero algunos miembros cercanos a los Durov han dicho que hay poco más de 50. Todo lo relacionado al núcleo de Telegram es un misterio, pero lo que sí es seguro es el compromiso de mantener a salvo la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, Telegram cuenta con un sistema especial de cifrado de extremo a extremo que el usuario puede activar con la opción de chat secreto, en el cual además los mensajes se borran después de cierto tiempo para evitar que alguien que acceda al dispositivo pueda leer los mensajes en un futuro.
Estas últimas características han hecho de Telegram un sitio donde se comparten contenidos oscuros, como por ejemplo, no packs y contenidos violentos, y del mismo modo ha servido como herramienta de comunicación a grupos extremistas como el Estado Islámico. Esto ha envuelto a Pavel Durov en controversia nuevamente al negarse a entregar información de criminales y terroristas a los gobiernos, y nos hace recordar que el equilibrio entre seguridad y privacidad es muy delicado, pues en ocasiones hay que invadir la privacidad de ciertos individuos en pro de la seguridad de todos. Este tema es un gran debate y les dejo a ustedes pensar, ¿qué prefieres? ¿Un mundo donde se respete la privacidad de todos? ¿O un mundo donde los criminales se pueden esconder con facilidad debido a la privacidad extrema? ¿Acaso hay un término medio donde todos salgamos ganando y nadie intente abusar de los demás? Pero a pesar de las cochinadas que la gente llega a compartir en Telegram, Pavel Durov se ha puesto el compromiso de evitar contenido tóxico y extremista en su aplicación. Aunque él afirma que nadie tiene el control y que las bases de datos no serán entregadas a ningún gobierno o agencia de seguridad, su aplicación tiene un sistema de moderación que elimina todo el contenido indeseable, en especial aquel que incita al odio y la violencia. Todo esto fue en respuesta a las peticiones del gobierno de Rusia, que en 2018 bloqueó Telegram en ese país, por lo que Durov tuvo que negociar y pudo llegar a un término medio en el que podría mantener su compromiso de no entregar información, pero a cambio de comprometerse a eliminar el contenido peligroso, lo cual es bastante razonable, ya que si bien todos deseamos privacidad, también debemos ser respetuosos con la comunidad y evitar que se difunda contenido malicioso. Aún así, no todos son malas noticias, ya que la privacidad y libertad extrema que tienen los usuarios ha permitido que se organicen manifestaciones en países autoritarios como Bielorrusia o la ciudad de Hong Kong. Del mismo modo, les ha permitido a periodistas y opositores políticos compartir sus puntos de vista y la situación de sus países sin miedo a ser detectados. Sin duda, el hombre que venció a Rusia una vez lo hace de nuevo, pero ahora ya no solo con Rusia, sino con varios países totalitarios más, en donde los gobiernos tiemblan de miedo al ver el avioncito insignia de la plataforma. Las ideas libertarias de Pavel Durov no solo incluyen un mundo sin gobiernos, sino también un mundo descentralizado. Y es que Durov es un ferviente partidario del Bitcoin, la criptomoneda más famosa. Incluso hace unos años intentó lanzar su propia criptomoneda para realizar compras dentro de Telegram, pero tuvo que descartar la idea para que el gobierno de su país no la declarara ilegal y la bloqueara. Con todo y eso, el gobierno bloqueó Telegram en 2018, y eso llevó a Pavel a invertir fuertes sumas de dinero en tecnologías VPN para ayudar a los usuarios a evadir los bloqueos. Sin duda, Pavel Durov tiene un compromiso con la libertad y la privacidad, y aunque ello tiene sus riesgos, tal y como ya hemos mencionado, esto no es pretexto para censurar, reprimir y espiar a la población, tal como algunos gobiernos pretenden. No hay mucho que decir de los hermanos Durov, pues se han mantenido ocultos durante años, con breves apariciones al público. Lo único que se sabe es que viajan constantemente entre Finlandia y Dubái, debido a la presencia de las oficinas en ambos países. Además, Pavel se ha declarado austero, ya que a pesar de su patrimonio de miles de millones de dólares, él no encuentra satisfacción en los bienes materiales, lo cual ha llevado tan al extremo que ni siquiera tiene un coche o casa propia. ¿Y para qué necesita una casa? Si debido a sus constantes viajes, él afirma que no pasa más de 10 semanas en cada ciudad, así que se limita a solo rentar una casa en cada lugar que visita. Es bastante irónico que uno de los 10 hombres más ricos de Rusia no tenga ninguna posesión material más que la ropa y las maletas que se lleva en cada viaje. Su situación nos recuerda mucho a la del Capitán América al inicio de Infinity War, en la que una vieja leyenda regresa a luchar por sus ideales, una leyenda que partió al exilio después de que su propio gobierno lo convirtiera en un criminal por intentar hacer lo correcto. Y bien chicos, esto es todo por hoy. No olviden compartirlo para que la leyenda de los Durov no se pierda. Y tampoco olviden suscribirse, ya que en futuros videos de esta serie estaremos mostrando a otros gigantes de la tecnología, maestros de la piratería y opositores al espionaje y vigilancia internacional en Internet.
Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, dará like y comenta. Ahora sí, hasta otra.